voy a tachar una parte del título, como ven ustedes ahí, de mi ponencia y reemplazarlo por otro término, sin ningún afán de añadir un eufemismo, sino un concepto que, a mi entender, debe ir sonando de manera más general en el conocimiento general de las empresas. Y lo sustituyo por el término gestión de la empresa. No es ningún eufemismo. Se trata simplemente de contextualizar en el marco de la propia gestión de la diversidad el tema de la edad en las organizaciones. Sin caer en comparativas con un afamado escritor que comentó aquello de yo vengo a hablar de mi libro, tengo el placer de presentarles una nueva publicación, la quinta, de la colección Recomendaciones para una empresa saludable, que lleva por título Gestión de la edad en la empresa, reto y oportunidad. Este novedoso estudio se enmarca dentro de los proyectos de promoción de la salud que Mutua Navarra viene desarrollando desde hace años para contribuir a mejorar la salud integral de las personas con un objetivo fundamental: conseguir trabajadores sanos en organizaciones saludables. Desde Mutua Navarra entendemos que buscar este objetivo es la mejor manera de afrontar las complejas causas generadoras de absentismo laboral, término clave en la gestión empresarial. Sin duda, uno de los factores claves para mejorar la productividad y la competitividad, según ven ustedes en los carteles que tienen ahí en las empresas. Por favor, miren la hora de su reloj o de su teléfono. Ya, cuando termine el día de hoy, su esperanza de vida habrá aumentado 6 horas. Un día al final de la semana laboral y 90 días al final de este año. ¿Qué quiere decir esto? Este ejemplo refleja de forma breve y resumida la situación en la que nos encontramos y que va a configurar nuestro destino. Vivimos momentos de profunda crisis que trascienden los aspectos económicos y ponen en duda la sostenibilidad, pensaba que también estaba aquí, la sostenibilidad de un sistema que venimos arrastrando décadas y cuyos efectos aún no podemos valorar en su totalidad. Nuestra sociedad envejece a unos ritmos que resultan inimaginables para la inmensa mayoría de las personas ajenas a esta amenaza demográfica. Y es el momento de plantearse muchas preguntas relativas a las consecuencias que se derivan de vivir más, aunque quizá no vivir tan bien. El alargamiento de la esperanza de vida debe ayudar a plantearnos qué esperamos de nuestra vida, cómo queremos envejecer y cómo vamos a llegar a esa parte final sí, pero no por ello breve en la mayoría de los casos. No les voy a decir grandes verdades, porque todas las conocemos en este sentido, ni que suene redundante, pero todos envejecemos desde el mismo momento de nacer. Es una realidad que acompaña toda nuestra existencia, si bien nos cuesta reconocerlo hasta bien llegada la madurez, momento donde empieza a manifestarse los primeros atisbos de dificultad. Es esta la razón por la que hablar de envejecimiento tiene connotaciones en ocasiones peyorativas, desde el marco o desde el punto de vista empresarial. Por eso propongo que hablemos de la gestión de la edad en el marco de la gestión de la diversidad. En este marco de reconocimiento y oportunidad se elabora el presente estudio con el fin de aportar una visión positiva, y lo subrayo, una visión positiva de la gestión empresarial de la edad. No podemos obviar que envejecer es un proceso que dura toda la vida, me gustaría que lo recordaran, es un proceso que dura toda la vida y del que nadie está al margen y que nos afecta a todos, no exclusivamente a los mayores de 55 o de 50 que hablan en otras literaturas o de 45 que hablan en otras literaturas. Cuidado, es muy arriesgado seguir bajando a esos niveles. Y como colectivos. Y este proceso exige de cada uno el suficiente coraje para tomar las riendas de sus propias vidas y plantearse cómo queremos vivirla y enriquecerla de manera continua. Exige a la sociedad implicación para reconocer y divulgar los valores y aportaciones de un grupo de la sociedad cada vez más numeroso y no exento de capacidades. Y exige a las empresas, organizaciones e instituciones el compromiso para implicar y no prescindir de una fuerza vital con alto potencial de aportación, no tanto físico, como hemos podido ver, que sufre limitaciones, pero sí de oportunidad y productividad, como allí aparece. La metodología utilizada en el desarrollo se estructura en los siguientes aspectos.
datos de evolución previsible de la población, cambios poblacionales en el ámbito de trabajo, niveles de pérdidas de capacidades, sensibilización empresarial y laboral, un ámbito donde hemos destacado y esforzado en el sentido de potenciar y visibilizar esta realidad, y establecer el modelo empresarial para la gestión de la edad en las líneas que Estel ha comentado previamente como miembro y colaborador del estudio. Bien, se preguntarán qué nos ha llevado a realizar este estudio. Básicamente lo voy a reducir en 5 puntos. Primero, nuestra sociedad vive y vivirá una profunda transformación demográfica. En los próximos años viviremos una transformación sin igual en las estructuras demográficas de nuestra sociedad, que va a ocasionar una reducción de la población, especialmente de la más joven, y el consecuente incremento de la población de más edad. En resumen, envejecemos. En los últimos 100 años, la esperanza de vida ha aumentado 30 años, especialmente en los países emergentes, debido a su desarrollo económico y a los importantes avances sanitarios asociados a la mejora de nuestra calidad de vida. En la actualidad, 1 de cada 9 personas en el mundo tiene 60 o más años. El envejecimiento de la población, si pudiéramos añadir adjetivos, no tiene precedentes, es uno de los mayores desafíos de este siglo XXI, es generalizado, afecta a casi todos los países del mundo, es profundo por sus importantes consecuencias y repercusiones para todas las facetas de la vida social, económico, político, es permanente porque aumenta de forma continuada desde los años 50 y se presenta de manera irreversible. Para hacernos una idea, si las tendencias demográficas actuales se mantuvieran en el 2020, por cada 10 personas en edad de trabajar, en España habrá casi 6 personas potencialmente inactivas, menores de 16 o mayores de 64, según datos del Instituto Nacional de Estadística. También, según esta entidad, en el año 2052, quizá un horizonte demasiado lejano, el 37% de la población será mayor de 64 años. Otro dato, esta vez referido a la Europa de los 15. Según la Organización Europea de Condiciones de Trabajo, de 1995 a 2015, pasado mañana, tendremos 13 millones menos de personas entre 16 y 29 años y 16 millones más de personas entre 50 y 64 años. Este acelerado envejecimiento de la población es uno de los hechos sociales más importantes y con implicaciones de más largo alcance de las sociedades postindustriales en este comienzo del siglo XXI. La baja tasa de natalidad la esperanza de vida se irá alargando y en el 2022 será de 87 años para las mujeres y de 81,8 años para los hombres, lo que representa 2,5 años o 1,9 años más de los que vivimos ahora. La baja tasa de natalidad, junto con el incremento de la esperanza de vida, nos lleva al siguiente escenario, un escenario de pérdida progresiva de habitantes, una reducción de la población activa y, además, un aumento de las personas ancianas. Así, en el 2020, España contará con 41,5 millones de habitantes, un 2,5% menos que en el 2012, y en el 52 se cifrará en 41,6, un 10% menos que en la actualidad. Bien, pasemos a este punto 2. Se producirán cambios sustanciales en la estructura de edad de las empresas. Hasta hoy esta amenaza de cambio poblacional no se aprecia en las empresas. Queda sorprendido el estudio que realizó AEDIPE Cataluña sobre el grado de sensibilidad y de percepción empresarial del tema del envejecimiento. Realmente sorprendente. Hay muy poca sensibilización sobre este asunto en la actualidad. El contexto socioeconómico de estos últimos años ha propiciado políticas empresariales de reducción de efectivos de la plantilla con prejubilaciones anticipadas, jubilaciones a tiempo parcial y otras medidas más drásticas que han modificado el perfil de edad de las plantillas e incrementado las tasas de desempleo, especialmente en los grupos de edad de 55 o más años. Los datos son elocuentes. De 2010 al 2030 cambiará drásticamente la estructura de la población activa, con un incremento del 16% del grupo de edad entre 55 y 64 años, un descenso de más del 5% de edad entre 40 y 54 y un descenso aún mayor de casi el 15% en los grupos de edad de 25 a 39. La generación del baby boom o los baby boomers
los nacidos entre el 57 y el 77, con edades comprendidas ahora entre 34 y 54 años, se encuentran en plena edad laboral. La generación del baby boom iniciará su llegada a la jubilación en torno al 2020. La presión de los sistemas de protección social aumentarán. Como la pirámide de población está invertida, me imagino que a lo largo de los diversos ponentes se habrán dado cuenta o habrán presentado esta evolución, ya ni siquiera es pirámide, sino que casi tiene una estructura en forma de pilar. No se produce, por ello, el relevo generacional necesario. La principal consecuencia de estos cambios es la reestructuración de las edades en el desarrollo del proceso de envejecimiento. Por primera vez en la historia demográfica de española se produce una inversión demográfica, es decir, habrá más personas de edad que niños. Los desafíos, por lo tanto, son similares en España, son similares al resto de la Unión Europea, razón por la cual debemos mirar hacia ellos a la hora de plantear. Bien, como pueden ver en la gráfica sobre la evolución esperada de dos grupos de edad de 15 a 24 y de 50 a 64 años, se reducirá el número de personas en edad de trabajar y habrá un desplazamiento de la población ocupada hacia los intervalos de mayor edad, con el consiguiente aumento de esta proporción de trabajadores de… No voy a poner límite. Aún más datos. En el año 2050 la proporción de mayores habrá alcanzado casi el 31% de la población y España será el segundo país del mundo más envejecido. Aquí siempre cabe la pregunta, ¿y cuál es el primero? Japón. Hoy accedemos al mundo de trabajo 4 años más tarde de lo que hacíamos a mediados de los años 60, mientras que la esperanza de vida tiene 20 años más. En conclusión, la sociedad española está pasando de recibir pensión durante 5 años a hacerlo durante 34, mientras que el periodo de actividad se ha reducido de 45 a 30 años. En esta situación de entrada cada vez más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo y este desequilibrio entre el número de pensionistas y el número de cotizantes obliga a poner en práctica políticas que permitan este retraso de la edad de jubilación. De ahí que asistamos a un aumento de la proporción de trabajadores de mayor edad. Las consecuencias de estos cambios demográficos se están experimentando en toda Europa y están llevando a las instituciones europeas a impulsar una estrategia orientada a alargar la vida laboral y estimular el mantenimiento de los trabajadores de mayor edad, la Estrategia 2020. Trabajar más personas y durante más tiempo es la condición necesaria que establece la Estrategia 2020 para lograr el desarrollo de la Unión Europea. Pero seguimos sin ver las orejas al lobo. En muchas empresas, evidentemente. En torno al 30% del empleo, creo que este dato se ha dado, en la Unión Europea del 2010 habrá dejado el mercado laboral en 10 años y por cada empleo de nueva creación habrá en torno a 8 nuevas oportunidades de empleo derivado de la salida del mercado de trabajo, sobre todo en personas de edad, a pesar de que la edad de jubilación se haya retrasado sustancialmente. Es decir, se va a producir un vaciamiento del mercado laboral que hay que empezar a planificar cuanto antes con esta perspectiva. Anticipar este escenario inminente ha generado una dinámica profusa de análisis y planificación de políticas públicas en relación al empleo que en sus principios inspiradores tienden a ser coincidentes y pasan necesariamente, y aquí lo subrayo, por alargar la vida laboral y aumentar la tasa de empleo, tanto de la población en general como también del grupo específico de los mayores de 55 años. Y debemos tener presente una nueva aritmética vital, tal como define Tomás Arrieta. Fíjense los plazos, fíjense el alcance y la significación que esto puede tener para el desarrollo individual, colectivo y organizacional de las empresas. Conclusión. Si se reduce la población activa y especialmente la de menor edad y además queremos mantener o aumentar nuestros niveles de productividad y competitividad empresarial, así como hacer sostenible el modelo de pensiones y cobertura sanitaria, nos vemos obligados a alargar nuestra vida laboral. ¿Pero esto es factible? Bien, si queremos o debemos alargar los años de vida laboral, debemos también disponer de suficiente salud para contener o aminorar la previsible pérdida de capacidad laboral que acompaña al proceso de la edad.
Esta situación exige una mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y de los puestos de trabajo que permitan compensar las pérdidas de capacidad funcional debidas a la edad, con aportaciones vinculadas con la experiencia, capacidades y habilidades que dicha edad proporciona en muchos casos. El envejecimiento, y yo creo que esto se ha comentado extensamente en las ponencias anteriores, es un fenómeno multidimensional biopsicosocial. Aunque las limitaciones del envejecimiento y la vejez proceden de nuestra biología y a lo largo de todo el ciclo de vida, existe un amplio margen para el cambio y la actuación ambiental. Este concepto del rejuvenecimiento que estamos viviendo surge de un concepto de que no aceptamos bien el proceso de envejecer. Vivimos en una sociedad donde se da culto o se rinde culto a la juventud y no al envejecimiento. Esa ha sido la razón por la que me he permitido tachar el término envejecimiento y hablar de la gestión de la edad, porque siempre, y yo creo que las personas de 40 años se miran hacia los de 30, las personas de 50 miran hacia los de 40, las personas de 60 miran hacia los de 50. Y es lógico, porque llegamos con unos niveles de salud óptimos. Practicamos deporte, competimos en pádel, en running, en carreras, en maratones y nos creemos o seguimos creyendo que somos igualmente válidos. Y no es cierto en cuanto a capacidades físicas, pero sí que quizás es cierto o incluso mejorable en cuanto a las capacidades cognitivas. En el estudio hemos utilizado un concepto llamado capacidad laboral como un indicador de medir esa potencialidad que el trabajador tiene, en este caso el trabajador de edad tiene, para el desempeño de sus actividades. Lo define Ilmarinen como el potencial de una persona, hombre o mujer, de realizar una determinada tarea en un tiempo determinado. También puede usarse esta definición de la capacidad de trabajo como el equilibrio entre el trabajo y los recursos personales. Cuando el trabajo y los recursos personales se adaptan adecuadamente, existe una buena capacidad de trabajo. Este es el reto que yo propongo a los responsables de prevención de las empresas. Buscar precisamente este equilibrio para aumentar el potencial de rendimiento, productividad, competencia y sostenibilidad de estos puestos de trabajo. Debemos afirmar, evidentemente, que la disminución de la capacidad de trabajo físico con la edad es claro. Aquí se han aportado datos sobre, evidentemente, se producen pérdidas de capacidades. Podría decir que la capacidad respiratoria y la fuerza muscular se reducen en 1 o un 2% anual a partir de los 30 años. 30 años. E incluso, según evaluaciones estadísticas, la máxima fuerza muscular de una persona de 60 años es apenas el 75% de los valores comparable con una persona de 30 años. Así, eso es cierto. Y este es el ámbito que más perjudica al entorno del grupo de edad de más años. Pero, sin embargo, esta menor capacidad física supone un incremento del problema principalmente en los empleos con una elevada carga de trabajo físico. Ahí es donde hay que compensar y hay que buscar esa compensación o ese ajuste para hacer sostenible el mantenimiento de puestos de trabajo con personas de estas características. Pero, sin embargo, por lo que se refiere al desarrollo de las capacidades cognitivas relacionadas con la edad, los estudios disponibles indican tanto ciertas debilidades como fortalezas en los trabajadores de edad avanzada. Se ha encontrado una fuerte evidencia de que ciertas capacidades cognitivas se pierden, pero no todas. Es labor de los responsables de prevención y específicamente de los responsables de recursos humanos los que tienen que dar valor, potenciar los desarrollos, las capacidades y las habilidades de este colectivo para aumentar el sostenimiento de estas personas en su puesto de trabajo. Bueno, vamos avanzando un poco. Desde otra perspectiva, en la integración de estos nuevos conceptos surgen una serie de barreras u obstáculos. Estos obstáculos hacen que existan un sinfín de prejuicios o un sinfín de mitos relacionados con el envejecimiento que hacen que, desde el punto de vista de los recursos humanos, no se valore adecuadamente la edad. Dicen que se accidentan más. Bueno,
Se achaca a los empleados de más edad una mayor tasa de accidentes laborales que sus compañeros jóvenes. Sin embargo, según datos de Mutua Navarra del 2013, los empleados de 55 y más años son los que menos bajas se cogen por accidente de trabajo. Un 2% menos que el grupo de edad entre los 16 y los 24. Este es el dato real. Si bien es cierto, y ahí hay que indicarlo, que los accidentes tienden a ser más graves en este colectivo. Parece claro que tenemos que actuar, pero ¿cómo? Todas las acciones relacionadas con la gestión de la edad comparten un objetivo común: alargar al máximo la esperanza de vida en buena salud de los trabajadores, de manera que sean productivos el máximo número de años posibles. En este cambio de paradigma es donde se sitúa la gestión de la edad, entendida como el conjunto de medidas que deben planificarse y ponerse en marcha para favorecer la adaptación de las organizaciones y de los trabajadores mayores al nuevo escenario derivado de los cambios socioeconómicos. El objetivo de la gestión de la edad es que se supere el freno del factor edad, de manera que, por un lado, las personas, con independencia de los años, desarrollen todo su potencial a lo largo de toda su carrera profesional y, por otro, se extienda en las organizaciones una nueva y positiva mirada, poniendo en valor la contribución de este grupo de edad. 4 apartados, 4 niveles, 4 pisos sobre los que se fundamentan el modelo de gestión de la edad: la salud y las capacidades funcional, el desarrollo de competencias y educación, los valores, actitudes y motivación y, por último, los propios del puesto de trabajo y la vida laboral. Proponemos dentro del estudio realizar un autodiagnóstico de la realidad para conocer cuál es la foto actual de edad de nuestras plantillas, que más de un empresario se sorprendería si hiciera esta reflexión y sacara cuál es la estructura de edad de su organización y, posteriormente, hiciera una reflexión a 5 años o a 10 años. El primer aspecto está muy directamente vinculado a la promoción de la salud en el trabajo y estilos de vida saludable. Todas estas consideraciones o todas estas actitudes que figuran lo que hemos denominado actuaciones 55 más, porque será esta denominación, en realidad son 56 las que ahí aparecen, están estructuradas en estos 4 apartados con medidas concretas, actuaciones concretas que pueden servir de ejemplo y orientación para cualquier empresa que se plantea esta realidad e intenta poner medidas para mantener esa sostenibilidad empresarial. Acciones relacionadas con la competencia, y me gustaría destacar 2 aspectos: potenciar la figura del tutor o del mentoring. Aprovechemos el talento, aprovechemos la experiencia que las personas de edad pueden aportar a la organización. El tercer abanico habla de valores, actitudes y motivaciones. A mí uno de los temas que más me preocupa es cómo vamos a gestionar la frustración de esas personas. Decía mi compañero Rafael y mi tocayo anteriormente aquello de qué suerte que te vas a jubilar. Ahora la situación impide, por distintas razones económicas y políticas, impiden las prejubilaciones, las salidas anticipadas y aquel win-to-win, donde la empresa ganaba y el trabajador supuestamente ganaba saliendo a edades más tempranas. Ahora no es tan fácil y no es tan barato acceder a esas medidas o a esas políticas, y debemos empezar a preocuparnos por gestionar ese concepto de la frustración de aquellas personas que se han quedado en el umbral de la puerta de la jubilación y no lo han alcanzado. Pero nadie es ajeno al envejecimiento. No nos focalicemos, y yo creo que esto es un error de partida, no nos focalicemos en aquellas personas que tienen más edad. Consideremos el envejecimiento en la globalidad y en la colectividad de la empresa, porque nadie es ajeno a este envejecimiento. Debemos ser conscientes de que el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida y se inicia en el momento de nacer y nos afecta a todos. Las políticas de envejecimiento se deben hacer, se deben trabajar, se deben estructurar para todo el colectivo de la población trabajadora de una organización. Bien, como conclusión, nuestro objetivo es conseguir que en el ámbito empresarial las personas, con independencia de sus años, desarrollen todo su potencial a lo largo de su carrera profesional y sean valoradas por lo que aportan, así como que en las organizaciones se extienda una nueva y positiva mirada, libre de prejuicios y que ponga en valor la contribución de este grupo de edad.
Me gustaría dar las gracias a dos grandes colaboradores que han hecho posible esta guía, que es Bigwell y el Colegio de Psicólogos de Navarra, que han dado su aportación desde la perspectiva física y desde la perspectiva psicosocial a la hora de valorar qué perdemos con la edad y cómo podemos compensar esa edad. Y si me permiten ya, como cierre, finalmente me gustaría reseñar el concepto del talento, escrito con mayúsculas, desarrollado y equilibrado, que es la suma de capacidades, conocimientos y experiencias de las personas jóvenes que se incorporan y de las personas de mayor edad que pueden aportar la riqueza de lo aprendido. Prescindir de los trabajadores de mayor edad supone un menosprecio del talento, de oportunidades vitales individuales y de recursos sociales que ni las organizaciones ni la sociedad está en condiciones de permitírselo más. Una sociedad que no incorpora a los jóvenes y desplace a los seniors es un ecosistema a punto de desequilibrarse y entrar en serios problemas, mientras que la que es capaz de aunar ambas potencialidades es una sociedad de futuro.